Una camarera solitaria llevó a casa a un multimillonario borracho. Nunca imaginó que se enamoraría de ella y le cambiaría la vida. ¿Y si una noche lluviosa de martes pudiera cambiar todo lo que creía saber sobre la amabilidad? Lucy Martínez limpió la misma mesa pegajosa por tercera vez, con la mirada cansada viendo cómo el reloj se arrastraba hasta la medianoche. Las luces fluorescentes del restaurante zumbaban en lo alto, proyectando sombras duras sobre las mesas vacías que habían sido su mundo durante los últimos 8 años. A sus 33 años, se había acostumbrado al dolor de pies y al peso de las sobras de otros en platos pesados. Su pequeño apartamento la esperaba silencioso, frío, lleno solo del zumbido de una vieja nevera y sueños que cada día parecían más pequeños. Pero esta noche era diferente. Esta noche, un hombre con un traje caro atravesaría esas puertas de cristal, cambiaría todo lo que ella creía sobre sí misma y le mostraría que a veces los momentos más inesperados encierran los mejores regalos. ¿Desde dónde la ves esta noche? ¿Te has sentido alguna vez como Lucy? ¿Te preguntas si la vida te depara algo más? El restaurante de Golden Spoon había sido el segundo hogar de Lucy desde que se mudó a la ciudad tras el funeral de su madre. No tenía mucho que ofrecer. Cabinas de vinilo agrietado, una rocola que reproducía las mismas 10 canciones y un café que sabía a café recién hecho desde la administración Clinton, pero era un trabajo constante. En cambio, era todo lo que Lucy había conocido desde que dejó su pequeño pueblo natal con solo una maleta y una esperanza que se había desvanecido hacía tiempo. Su gerente, Pete, ya se había ido a casa, dejándola sola cerrando. Este era el momento favorito de Lucy, cuando el último cliente se había ido y podía mudarse. A pesar de la rutina habitual de limpiar mesas, lavar platos y contar las propinas del día, esta noche había sido particularmente lenta. $17 en propinas, apenas lo suficiente para cubrir el costo del autobús de la semana. Lucy tarareaba suavemente mientras apilaba las sillas, la misma melodía que su madre solía cantar mientras horneaba pan. El recuerdo aún la reconfortaba y le producía una punzada de soledad. 8 años en la ciudad, y todavía se sentía como una extraña. Sin amigos cercanos, sin perspectivas románticas, solo el ritmo predecible del trabajo y el hogar. Trabajo y hogar. La lluvia golpeaba contra las ventanas, creando ríos de luz provenientes de las farolas de la calle. Lucy volvió a mirar el reloj. Bueno, las 47 a.m. Casi había terminado cuando oyó la campana sobre la puerta. Se le encogió el corazón. Los clientes que llegaban tarde solían significar problemas, universitarios borrachos o algo peor. Pero este no era un grupo de estudiantes alborotadores. Un hombre solo entró tambaleándose, con su costoso traje gris oscuro arrugado y la corbata suelta alrededor del cuello. Se movía con los pasos cuidadosos y pausados de alguien que se esfuerza por no parecer ebrio. A pesar de su evidente estado, había algo distinguido en él, el tipo de hombre que pertenecía a salas de juntas, no a restaurantes nocturnos. «Cocinas cerradas», gritó Lucy, sin crueldad. Había aprendido a ser firme pero educada con los rezagados nocturnos. El hombre levantó la vista y Lucy vio sus ojos castaño oscuro, llenos de una tristeza que parecía reflejar la suya. «No necesito comida», dijo con la voz un poco arrastrada, pero educada. «Solo un lugar donde sentarme un minuto». En contra de su buen juicio, Lucy sintió que se le ablandaba el corazón. «Café recién hecho», ofreció. Ya a punto de coger la cafetera, se dirigió a un reservado cerca de la ventana, moviéndose con cuidado, como si el suelo fuera a moverse bajo sus pies. Al acercarse Lucy con el café, notó que le temblaban ligeramente las manos. No era solo un borracho. Era alguien ahogado en algo mucho más profundo que el alcohol. «¿Una noche difícil?», preguntó, dejando la taza con cuidado. Él la miró sorprendido, como si no hubiera esperado amabilidad. «¿Se podría decir así?». Hizo una pausa, estudiando su rostro. «¿Cómo te llamas, Lucy?». Ella dudó y añadió, «Lucy Martínez». «Soy James», dijo simplemente.
James Wellington. El nombre no le decía nada a Lucy, pero algo en su forma de pronunciarlo, como si fuera una carga y una identidad que no estaba seguro de querer, la hizo quedarse junto a la mesa en lugar de volver a limpiar. James Wellington rodeó la taza de café con sus manos como si fuera un ancla. Lucy notó el costoso reloj en su muñeca, las uñas impecablemente cuidadas, la calidad de su camisa, incluso arrugada. Todo en él gritaba dinero. Sin embargo, estaba encorvado en su lúgubre restaurante como un hombre que lo hubiera perdido todo. No tienes que quedarte, dijo en voz baja. Sé que quieres cerrar. Lucy se sorprendió al sentarse en la mesa frente a él. No pasa nada. No tengo prisa por llegar a casa. Algo en su voz debió de resonar en él, porque levantó la vista bruscamente. ¿Por qué no? No me esperaba nada allí. Solo un televisor con 3 canales y un gato que apenas me tolera. Lucy sonrió. Riley. ¿Y tú? ¿No deberías estar yendo a casa con alguien? La risa de James fue amarga. Eso es exactamente lo que intento evitar. Tomó un sorbo tembloroso de café. Mi esposa. Mi exesposa. Desde hace 6 horas, probablemente ya esté cambiando. Abrió las cerraduras. Las palabras flotaban en el aire entre ellos. Lucy había visto su cuota de desamor atravesar esas puertas, pero algo en James se sentía diferente. Tal vez fue la forma en que lo dijo. No estaba enojado, solo devastado. Lo siento, dijo Lucy simplemente. No lo sientas. Tardó mucho en llegar. James se pasó las manos por el pelo. 23 años de matrimonio. Y ella dijo que se sentía como si estuviera casada con un fantasma. Tal vez tenía razón. Lucy se encontró inclinándose hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Construí un imperio, dijo James, su voz cada vez más fuerte a medida que el café hacía su magia. Industrias Wellington. Tal vez hayas oído hablar de ella. Lucy negó con la cabeza y James sonrió por primera vez esa noche. Bien. Es refrescante conocer a alguien que no lo sabe. Hizo una pausa. He pasado 20 años construyendo algo que se suponía que haría felices a todos. Ganar suficiente dinero, darles a todos todo lo que quisieran, y de alguna manera eso sería suficiente, pero no lo fue. Resulta que lo único que el dinero no puede comprar es el tiempo que ya has desperdiciado. Su mirada se volvió distante. Mi hija Emma se casa el mes que viene. Me he perdido tantos momentos con ella, buscando acuerdos y adquisiciones. Y esta noche, cuando Victoria, mi exesposa, me entregó los papeles del divorcio, dijo algo que me impactó más de lo que esperaba. Lucy esperó, sintiendo que necesitaba contárselo a alguien, y ella era la única allí para escuchar. Dijo que yo era el hombre más rico que conocía y el padre y esposo más pobre. La voz de James se quebró un poco. Lo peor es que tenía razón. Sin pensarlo, Lucy se acercó a la mesa y le tocó la mano suavemente. No es demasiado tarde para cambiar. James miró fijamente sus manos unidas y Lucy notó un cambio en su expresión. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había tocado con simple bondad humana, sin esperar nada a cambio? ¿Cómo lo sabes? Susurró porque mi madre siempre decía, nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que estás destinado a ser. La voz de Lucy era suave, pero firme. Murió cuando yo tenía 25 años y pensé que había perdido mi oportunidad de todo lo bueno. Pero tal vez solo tengamos que ser lo suficientemente valientes para intentarlo de nuevo. Si este momento de conexión te conmovió, por favor, dale me gusta al video. A veces, las conversaciones más poderosas ocurren entre desconocidos que ven el dolor del otro. James miró la calle empapada por la lluvia y luego volvió a mirar los ojos amables de Lucy. Ni siquiera sé cómo volver a casa. Mi chofer renunció el mes pasado y definitivamente estoy demasiado borracha para conducir. Entonces supongo que tienes suerte, dijo Lucy, poniéndose de pie. Conozco todas las carreteras secundarias de esta ciudad. Lucy nunca había conducido un coche que valiera más que su salario anual.
pero manejaba el Mercedes negro de James con mucho respeto mientras conducían por las calles vacías de la ciudad. James se sentó en silencio en el asiento del copiloto, dando indicaciones de vez en cuando para llegar a una dirección en la zona más cara de la ciudad. El silencio entre ellos era cómodo, lleno del suave sonido de la lluvia contra el parabrisas y el suave zumbido del motor. «Gira a la izquierda aquí», dijo James en voz baja mientras se acercaban a una urbanización cerrada con caseta de vigilancia. El guardia de seguridad reconoció el coche inmediatamente y les indicó que pasaran. Pero Lucy pudo ver la sorpresa en su rostro cuando la vio al volante. De repente, se sintió cohibida por su uniforme desgastado y por el hecho de que su cabello se escapaba de la coleta. Pero James parecía ajeno a la diferencia de clase entre ellos. La mansión Wellington era todo lo que Lucy había imaginado, con ventanas imponentes, jardines impecablemente cuidados y una entrada circular que podría haber albergado todo su edificio de apartamentos. Pero al llegar a la entrada principal, Lucy notó algo que le dolió el corazón. Todas las ventanas estaban oscuras excepto una en el segundo piso, e incluso esa luz parecía fría y distante. «Aquí está», dijo James. Pero no hizo ningún movimiento para salir del coche. Lucy apagó el motor y estudió su perfil en la oscuridad. «James, ¿puedo preguntarte algo?» Él asintió. «¿Cuándo fue la última vez que fuiste realmente feliz?» La pregunta pareció sorprenderlo. Se quedó sentado en silencio un largo rato, con el aliento empañando la ventana. «Creo que fue cuando Emma tenía 7 años. Fuimos a una pequeña feria que pasaba por el pueblo. Victoria estaba visitando a su madre, así que solo éramos Emma y yo. Quería subir a la noria, pero tenía miedo. Así que subimos juntas. Y cuando llegamos arriba, dijo, «Papá, mira, desde aquí vemos el mundo entero». Su voz se suavizó con el recuerdo. Ese día me di cuenta de que ella era mi mundo entero. Pero entonces llegó el lunes y hubo reuniones, teleconferencias y tratos que cerrar. Me repetía que lo hacía todo por ella, por Victoria. Pero en algún momento, dejé de vivir de verdad y empecé a sobrevivir. Lucy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Esa niña sigue ahí, James. Se va a casar, lo que significa que le fue muy bien a pesar de todo. Quizás lo que necesita ahora no es un empresario exitoso. Tal vez necesite al padre que la acompañó en la noria». James se giró para mirar a Lucy detenidamente. «Por primera vez desde que salieron del restaurante, ¿cómo te volviste tan sabia? Perderlo todo te enseña lo que realmente importa», dijo Lucy simplemente. «Cuando murió mi madre, pensé que mi vida había terminado. Pero tal vez solo estaba empezando. Tal vez la tuya también». James se acercó y volvió a tomarle la mano. «Lucy Martínez, creo que podrías haberme salvado la vida esta noche». «Nos salvamos mutuamente», respondió ella. Se quedaron sentados en un cómodo silencio un momento antes de que James volviera a hablar. «¿Te gustaría pasar a tomar un café? Café de verdad, no café de restaurante». Lucy dudó. Este no era su mundo, y lo sabía. Pero algo en sus ojos le decía que no se trataba de cruzar barreras de clase. Se trataba de dos personas solitarias que habían encontrado algo inesperado el uno en el otro. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te haya cambiado la perspectiva en una sola conversación? Cuéntanos en los comentarios cómo la amabilidad de un desconocido impactó tu vida. «Me gustaría», dijo Lucy, y lo decía en serio. El interior de la mansión de James era tan impresionante como el exterior, pero a Lucy le impactó lo vacía que se sentía. Hermosos muebles perfectamente dispuestos, obras de arte caras en las paredes y ni una sola fotografía personal a la vista. Era como recorrer la exposición de riquezas de un museo en lugar de una casa. Victoria se llevó la mayoría de las cosas personales. James explicó, notando la observación de Lucy. Dijo que guardaban demasiados recuerdos. La condujo a una enorme cocina que parecía de restaurante. La cafetera probablemente costaba más que el alquiler mensual de Lucy. Pero James la manipulaba torpemente como si nunca la hubiera usado. «Ven»,
Déjame, dijo Lucy con suavidad, tomando el control. Siéntate antes de que te caigas. Mientras trabajaba, James la observaba fascinado. Sabes, tengo una empleada doméstica que hace esto, un chofer que me lleva a todos lados, una asistente personal que me maneja la agenda, pero no recuerdo la última vez que alguien simplemente no me cuidó. Lucy miró por encima del hombro. ¿Cuándo dejaste de cuidarte? La pregunta impactó a James más fuerte de lo que esperaba. Se desplomó contra el mostrador de mármol, luciendo de repente cada uno de sus 45 años. Creo que fue gradual. Primero, contraté a gente para que se encargara de los pequeños detalles para poder concentrarme en el negocio. Luego, el negocio se convirtió en todo. Muy pronto, necesité gente que me recordara comer, dormir, llamar a mi hija en su cumpleaños. Lucy sirvió 2 tazas de café y le dio una a James. ¿Qué cambió esta noche? James tomó un sorbo y cerró los ojos. Emma me llamó esta tarde. Quería hablar de la boda, de si la acompañaría al altar. Y me di cuenta de que ni siquiera recordaba la última conversación de verdad que habíamos tenido. No de negocios, dinero ni logística, solo de hablar como padre e hija. Se le quebró la voz. Me preguntó si era feliz y no pude responderle. Mi propia hija y yo no podíamos decirle si era feliz o no. ¿Qué clase de hombre no sabe eso de sí mismo? Lucy dejó su taza y se acercó a él. El tipo de hombre que ha estado tan ocupado intentando dar felicidad a los demás que se olvidó de encontrarla él mismo. James la miró con asombro. ¿Cómo ves las cosas con tanta claridad? Porque he estado donde tú estás, dijo Lucy. Quizás no con dinero ni mansiones, sino con el vacío. Después de que mi madre muriera, me mudé aquí pensando que encontraría algo. Propósito, amor, una nueva vida. En cambio, encontré rutina y soledad. Pero esta noche, hablando contigo, recordé algo. ¿Qué? Esa conexión no proviene de lo que tienes ni de lo que has logrado. Proviene de ver el corazón de otra persona y dejar que vea el tuyo. Lucy hizo una pausa. Me mostraste tu corazón esta noche, James. El verdadero tú, no el empresario ni la historia de éxito. Solo un hombre que extraña a su hija y quiere mejorar. James dejó su taza y se acercó a Lucy. Quiero cambiar. Quiero ser el hombre que mi hija recuerda de aquella noria, pero no sé cómo. Empieza por mañana, dijo Lucy. Llama a Emma. No se trata de planes de boda ni de dinero. Solo llámala. Pregúntale sobre sus sueños, sus esperanzas, sus miedos. Sé su padre, no su benefactor. James asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Y nosotros qué? Esto no es un cuento de hadas donde el hombre rico se enamora de la camarera, ¿verdad? Lucy sonrió con tristeza. No sé qué es esto, pero sé que es real. Si has disfrutado de esta historia de conexión inesperada, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras que nos recuerdan lo que realmente importa. 3 meses después, Lucy estaba limpiando la misma mesa en el Golden Spoon cuando sonó la campana de la puerta. Levantó la vista y vio entrar a James Wellington. Pero este era un hombre diferente al alma rota que había entrado por su puerta aquella noche lluviosa. Su traje seguía siendo caro, pero su corbata estaba suelta, de forma relajada, en lugar de desesperada. Más importante aún, sus ojos tenían una luz que no había estado allí. Antes. ¿El café sigue estando terrible?, preguntó con una sonrisa. Por supuesto, respondió Lucy, ya a punto de coger la cafetera. No querría decepcionarte. James se deslizó en lo que se había convertido en su mesa habitual, al que había estado viniendo 2 veces por semana desde esa noche, a veces para hablar, a veces simplemente para sentarse en un cómodo silencio mientras Lucy trabajaba. Su amistad había crecido lentamente, construida sobre conversaciones sobre sueños, miedos y los pequeños momentos que dan sentido a la vida. ¿Cómo fue la organización de la boda?, preguntó Lucy.
sentándose frente a él. La sonrisa de James podría haber animado a todo el restaurante. Emma y yo pasamos 4 horas eligiendo flores. Ayer. Durante horas. ¿Y sabes qué? Fue la mejor durante horas que he tenido en años. Me habló de la familia de su prometido, de sus planes para él futuro, de sus esperanzas de tener hijos. Algún día. Una conversación real, no solo logística. Eso es maravilloso, dijo Lucy, y lo decía en serio. Preguntó por ti, añadió James en voz baja. Lucy arqueó una ceja. ¿Yo? Le he hablado de la mujer que me ayudó a recordar quién quería ser. Le gustaría conocerte. James se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Lucy, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. De hecho, a ambos nos gustaría que vinieras a la boda. Lucy sintió que el corazón le daba un vuelco. James, no pude. Ese es tu día familiar. Lucy, eres parte de la razón por la que vuelvo a tener una familia. Me ayudaste a encontrar el camino de regreso a Emma, de regreso a mí mismo. Perteneces a ese lugar. Lucy bajó la mirada hacia sus manos unidas, recordando al hombre roto que necesitaba amabilidad y a la mujer solitaria que necesitaba un propósito. Se habían curado mutuamente de maneras que ninguno esperaba. ¿Hay algo más?, continuó James. He estado pensando en lo que dijiste esa noche sobre encontrar una conexión. He decidido aléjate de las operaciones diarias de la empresa. Quiero crear una fundación que ayude a las personas que luchan por salir adelante. Buenos trabajos, capacitación, apoyo, y me gustaría que me ayudaras a dirigirla. Lucy abrió mucho los ojos. James, solo soy camarera. No, dijo con firmeza. Eres la mujer que vio directamente el corazón de alguien y ofreció exactamente lo que necesitaba. Eres sabia, amable y auténtica de una manera que el dinero no puede comprar. Serías perfecta para eso. Lucy sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Sentadas en el restaurante familiar donde comenzó su historia, Lucy se dio cuenta de que a veces las transformaciones más hermosas no provienen de finales de cuentos de hadas, sino de dos personas que eligen ver lo mejor el uno en el otro y son lo suficientemente valientes como para construir algo significativo juntos. Si disfrutaste esta historia de conexión inesperada y segundas oportunidades, por favor, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus opiniones y suscribirte para más historias conmovedoras que nos recuerdan que el amor y la bondad pueden cambiarlo todo. Gracias por acompañar a Lucy y James en su camino. Espero que encuentres tus propios momentos de gracia inesperada.